Muy buenas tardes, señor presidente, señoras y señores invitados, señorías. Señora Díaz Ayuso, que usted se proponga como candidata paladín de la libertad nos obliga a algunas consideraciones. Partimos del supuesto de que todos somos diputados y diputadas libres y defensores de la libertad, pero no todos la consideramos ni la entendemos de la misma manera, y esto es decisivo. En última instancia, la política es la teoría y la práctica de la libertad, y las distintas posiciones de los grupos obedecen a la diferencia en el modo de comprenderla. Señora candidata, su programa de gobierno se abriga en un grito: Madrid está en peligro, y se resume en hacer de nuestra región un bastión para, según dice, cambiar las políticas de izquierda en una comunidad que, sin embargo, lleva gobernada 24 años por sucesivos gobiernos conservadores. ¿Qué reivindicación abstracta de la libertad es esa que no alcanza a toda la población y conculca libertades? ¿Quién está en peligro en Madrid? ¿Qué acecha a nuestra comunidad, señora candidata? Esgrimen su libertad para hacer frente común y frenar a lo que caricaturizan como la izquierda totalitaria, que por lo visto somos y representamos decenas de diputados de esta Asamblea. ¿Es esa su noción de la libertad? ¿No compartimos esa visión frentista de la misma, que pretende dejar al margen a la mitad de nuestra comunidad? Su alianza no es la de un gobierno de la libertad, sino la de la voluntad de permanecer en el poder o de ampararse en él. Su temor fundamental no es perder libertad, su temor es perder el poder. No nos presenta un programa para ampliar los horizontes de la libertad, sino para sujetar en su concepción a los adeptos, enfrentados a quienes pensamos de otra manera. El sueño de la libertad personal, concebido por los padres del liberalismo, que muchos diputados dicen suscribir, se sustenta en algo que, sin embargo, parecen ustedes olvidar: en la necesidad de establecer las condiciones económicas y políticas para que la libertad sea real en todos los seres humanos, para todos los seres humanos. La defensa de los derechos y las libertades empieza por el reconocimiento de esta igualdad fundamental. Así que cuando en su programa habla de la libertad, por ejemplo, de elección, ¿qué libertad es esa si no se hace al amparo de la igualdad de oportunidades, de la igualdad de condiciones? Lo que peligra es el equilibrio, la cohesión social, el bienestar, la sociedad del bienestar, no la sociedad del bienestar de los políticos, sino la sociedad del bienestar de los ciudadanos. Cuando los denominados impropiamente liberales se alían a los conservadores, escorándose aún más a la derecha, con el canto de sirena de que es preciso frenar la agenda política cultural de la izquierda. Unidos liberales y conservadores frente al cambio para agradar a la derecha más extrema. ¿Es ese el horizonte de este pacto que consideran histórico entre PP, Ciudadanos y Vox? Ese frentismo bloquea una solución conjunta y un trabajo coordinado. Al hablar de peligrosos izquierdistas, pretende más atemorizar a una sociedad, sin embargo, informada y madura, que solucionar los problemas que acucian a los ciudadanos. El Gobierno de la Comunidad de Madrid no puede tener como fundamento y propósito fundamental y primordial ser un bastión, un baluarte contra el Gobierno de España, cuando no coincide con su bloque político. Y resultaría más fecundo que los objetivos fueran otros, que éste aferrarse al poder a costa de desconsiderar a gran parte de la población madrileña. Ahora, puestos a hablar de exclusiones, en Madrid, nuestra gran y próspera comunidad, hay no poca pobreza. Por ejemplo, pobreza infantil y juvenil. Y ello es insoportable, ética, social y políticamente. Usted no reconoce el problema, lo atribuye a, cito, a la asombrosa crítica favorita de cierta izquierda. Aquí está uno de los portavoces de esta asombrosa crítica. Sin embargo, la pobreza es la gran exclusión, la gran soledad, su gran silencio, señora candidata, la puesta en cuestión de la efectiva libertad personal. Y no hallamos ninguna acción integral en su programa para afrontarla, salvo que se entienda la solidaridad simplemente como una ayuda a quien lo necesite, y no como un instrumento de libertad y de justicia, para que cada uno pueda decidir su destino,
sin verse fatalmente determinado por sus circunstancias sociales o económicas, o salvo que considere que la marcha de esta economía que propugnan produce automáticamente igualdad, cuando la experiencia más bien muestra que provoca una mayor desigualdad y no poca precariedad. Nos encontramos ineficiencias que tienen que ver con la incapacidad para atender la cronificación de la pobreza en nuestra comunidad. El 19% de la población está en situación de pobreza o exclusión social. Son los datos del INE y son sus propios datos. Y ello a pesar de ser la comunidad más rica de España. 197.000 niños y niñas están en situación de pobreza extrema, 1,5 puntos por encima de la media nacional. Y aún no hay consensuadas políticas adecuadas al respecto. Albert Camus señala que la libertad no es más que la oportunidad de mejorar. Y en esta comunidad, a su juicio, la región más libre de España para vivir, el lugar donde las cosas suceden, hay sectores de la población que están alejados de esa posibilidad de mejorar, de emanciparse, de tener autonomía personal. La política de esta Asamblea y la del Gobierno habrían de reequilibrar oportunidades. Si nuestra lista ha sido la más votada, y por si hay dudas diré que nuestra lista, cuando digo nuestra lista me refiero al Grupo Socialista y al Partido Socialista Obrero Español, en la que no estoy equivocado, sino que estoy agradecido, si nuestra lista ha sido la más votada, además de por otras razones, es sobre la base del cambio imprescindible y la necesidad de mejorar la calidad de nuestra democracia, de una verdadera regeneración y de una mayor justicia social, y es lo que propugnamos. Pero eso no se logra sustentando y apoyando las políticas desarrolladas y el modo de proceder de los gobiernos del Partido Popular. Por cierto, ustedes, con tanto éxito, han perdido 830.000 votos y 42 escaños desde 2011, 18 de ellos en esta última convocatoria, mientras a su vez son apuntalados por otras formaciones que parecen encontrar adecuado que prosigan en el poder. Basta comprobar la experiencia de estos 4 últimos años. El apoyo decisivo de Ciudadanos, supuesto centrismo ahora sazonado con las aportaciones de Vox, no ha hecho ni hace sino sostener un gobierno conservador y ratificar la situación. Insisten en que Madrid es el motor económico, pero sin embargo esto no logra equilibrar justamente nuestra región, ni darle la necesaria cohesión social. Nuestra comunidad no ha sido referencia, no se ha hablado de ella precisamente por ser un ejemplo ni por ser ejemplar en el modo de proceder, hasta el punto, en ciertos extremos, de haber ofrecido un espectáculo y no pocos resultados y abusos lamentables. No creo que sea necesario establecer ante esta Cámara la relación de hechos y sucesos que acreditan que es imprescindible la alternancia política en la Comunidad de Madrid para una profunda regeneración que suponga una mayor calidad democrática. ¿Podrá esta comunidad desprenderse de todo un modo de proceder, de presunta corrupción, con indicios que están siendo investigados? ¿Podrá lograr que se defienda el interés general y no intereses particulares o privados, incluso propios? La cuestión es grave, ya que ha alcanzado a no pocas personas vinculadas a las acciones del Gobierno. El cambio político se revela como una urgencia. Sin embargo, ni su programa ni sus socios lo propician. Su propuesta no ofrece ningún análisis ni crítica alguna al respecto. No basta simplemente con un cambio del titular del poder, que también, sino de las formas de ejercerlo. Se precisa un nuevo modo de concebir las políticas públicas de interés público, no de reducirlas. Y su programa, incluso cuando propone mejoras, que son mejoras, no hace sino ratificar un modelo conservador y apuntalarlo, sin abordar cuestiones decisivas. Un eje determinante del cambio que no auspician habría de consistir en recuperar el liderazgo económico de Madrid y alcanzar el liderazgo social. Nuestra comunidad tiene un potencial enorme, el mayor PIB junto con Cataluña y el mayor PIB per cápita de España, 6 universidades públicas que con algunas de las privadas aglutinan buena parte de la investigación científica española, museos considerados entre los mejores del mundo, los mejores hospitales públicos del país, está reconocido. Sin embargo, nuestra economía tiene grandes problemas, debilidades estructurales, desigualdades, desequilibrios
endeudamientos e inestabilidad política. Su acuerdo de gobierno ratifica un modelo económico caduco y sin horizontes, insostenible, sin otra ambición que la de ser continuista y que, desgraciadamente, consolida las desigualdades económicas y sociales en nuestra comunidad. No han realizado un mínimo diagnóstico de situación que permita saber cómo, a pesar de ser una de las comunidades autónomas que más rápidamente han recuperado su nivel de actividad previo a la crisis económica, seguimos teniendo 335.510 desempleados, la sexta con menos tasa de desempleo según la EPA. No plantean objetivos, ni siquiera los nombran, para corregir la lamentable brecha salarial entre hombres y mujeres. El salario femenino es un 20% más bajo que el masculino. En nuestra región las mujeres suponen el 72% de la contratación parcial, contratación que lleva aparejada menor salario, claro, por no hablar del número de trabajadores que ingresan menos del salario mínimo interprofesional. La tasa de desempleo medio de 2018, que ascendió al 12,22%, todavía duplica la que teníamos en 2007, que era del 6,24%, y en jóvenes menores de 25 años la tasa supera el 30%. En su programa se constata claramente la apuesta por un modelo económico de bajo valor añadido, que dualiza nuestra sociedad. Un Madrid donde impera la ley de quien tiene más posibilidades, más oportunidades, no más capacidades, lo que supone una reescritura de la ley del más fuerte u otra forma de supremacismo, donde ganan los que tienen y pierden los que necesitan del impulso de la buena política para mejorar sus condiciones de vida. El deterioro hasta la inexistencia de un sistema productivo vertebrado ha hecho que el peso de la industria en el PIB regional esté en un escaso 9% y que se hayan destruido 12.000 empleos en el sector, cuando habría que haber hecho esfuerzos ímprobos para estar en el 20%, tal y como nos solicita la Unión Europea. Parecen celebrar este programa. Es un programa sin proyecto, de parcheo, de continuismo y resignación, en lugar de ofrecer reformas y propuestas que afronten las causas de la actual situación. Basta escuchar su discurso, yo lo hice con todo mi respeto, un discurso sin horizonte en el día de ayer. Madrid necesita un proyecto vinculado a la sociedad del conocimiento, a la ciencia, a la investigación, a las artes, a la cultura, a la innovación, a las nuevas tecnologías. Solo así habrá una adecuada sostenibilidad. Deberíamos hablar de qué forma impulsar Madrid como una de las regiones más dinámicas de Europa e invertir en nuestro I+D+I. Usted promete un incremento del 2% respecto del Producto Interior Bruto. ¿Ha calculado lo que esto significa y supone? ¿No es más realista y comprometido hablar de un incremento del 2% del presupuesto de la comunidad, que es competencia autonómica? Es necesario apostar por los ecosistemas emprendedores y reconfigurar nuestro modelo de crecimiento económico, situándonos a la altura de las grandes regiones europeas, concretamente en materia de industrias innovadoras, capital creativo y sostenibilidad. Por cierto, resulta incomprensible que los gobiernos conservadores de la Comunidad de Madrid hayan carecido de política europea, con una clamorosa ausencia en el Comité de las Regiones. Necesitamos una verdadera estrategia de crecimiento económico en la comunidad, basada en la modernización de nuestro sistema productivo y en el fortalecimiento del diálogo social, de la mano de los agentes sociales, empresarios y sindicatos. La mejora de nuestro modelo económico precisa un acuerdo político y social y un grupo específico que identifique objetivos concretos y medibles para el empleo de calidad, la mejora de las condiciones laborales y de la productividad, y que luche contra la precariedad y la erradicación de la brecha salarial. Y resulta primordial propiciar un acuerdo de consenso en esta Cámara. Nosotros nos proponemos, desde luego, buscarlo, sobre la propuesta del sistema de financiación autonómica, de donde provienen gran parte de nuestros recursos, y conocer y debatir los criterios que hemos de hacer valer conjuntamente y que guarde el equilibrio y la solidaridad territorial, tal y como reconoce nuestra Constitución. Y tras la aprobación de dicho modelo, realizar un debate sobre la sostenibilidad fiscal, armonizado con las otras comunidades autónomas y encaminado a beneficiar fiscalmente a jóvenes, familias en especial dificultad y autónomos. Por cierto, bajar impuestos a costa de incrementar la deuda, como hasta ahora vienen haciendo,
y sin mejorar claramente los servicios públicos ha sido un error, es un error y seguirá siendo un error. Por ejemplo, en diciembre de 2018 aprobaron una rebaja fiscal con un impacto de 162 millones de euros, cuando la deuda era de 33.270. Pues se incrementó en 1.880 millones de euros más esa deuda hasta marzo del 19, que para hacerlo en 4 meses no está mal. 162 de impacto fiscal, 1.880 millones más de deuda. ¿Ha cuantificado cuánta necesitamos para que esa bajada histórica de impuestos que usted anuncia pueda realizarse? Y si se trata de defender los valores y derechos de una sociedad libre, ¿qué piensa hacer para eliminar cualquier discriminación que impida el pleno disfrute de la ciudadanía? Aquí de nuevo todo está poblado de incertidumbres con la alianza que proponen. La desigualdad, singularmente la existente entre hombres y mujeres, se expresa de muchas maneras, desde la violencia de género hasta las agresiones sexuales, los estereotipos sexistas, pasando por la realidad de la brecha salarial, y es necesario un ejecutivo autonómico que afronte todo esto. Su acuerdo de gobierno no asume en ningún momento el pacto de Estado contra la violencia de género y echamos en falta la aprobación de una ley de igualdad entre hombres y mujeres que la garantice y que considere y reconozca la aportación del feminismo en la consolidación y ampliación de los derechos civiles. Es necesario hacer efectiva la ejecución plena de las leyes LGTBI con las que evitar los delitos de odio y lanzar un mensaje muy claro. Cuanto más se cuestionen la igualdad y la diversidad, más comprometidos hemos de estar con ellas desde la Comunidad de Madrid. Nuestro grupo también defiende a las familias madrileñas. Parece que aquí solo tienen familia ustedes. A las familias madrileñas, a las familias diversas, a las familias en igualdad entre hombres y mujeres. Yo adoro a mi familia. ¿Y con esto hemos avanzado mucho más? Nuestra preocupación por la desigualdad se extiende también a la desigualdad social. Como reiteradamente solicitamos, se precisa una ley de servicios sociales en nuestra región y un mapa de las necesidades sociales de la comunidad para dimensionar, programar, territorializar las decisiones al respecto. Es imprescindible reducir las listas de espera de la Ley de Autonomía Personal y hay que hacer un programa común que implique también a los municipios, de acuerdo, en los fenómenos de la soledad y del aislamiento, que no estoy muy seguro de que siempre se resuelva haciendo deporte, pero esto ya son teorías. Por otro lado, ¿qué será de las organizaciones que trabajan con personas inmigrantes en situación irregular para facilitar su proceso de incorporación? ¿Qué pasará si recurren al sistema sanitario, si sufren violencia de género? Pues ¿sabe lo que ocurrirá? Que no acudirán a los servicios públicos si piensan que serán expulsados del país. No debemos olvidar el estancamiento de la Administración de la Justicia de la Comunidad. Sí que se ha trabajado, pero la situación es insostenible en las sedes judiciales y es el lamentable coste que ha supuesto la fallida Ciudad de la Justicia. Para hacer efectivos los derechos civiles y sociales hay que impulsar buenas políticas públicas, buenos servicios públicos, y esta es la clave. La falta de inversiones en educación, sanidad y servicios sociales incrementa los gastos asumidos por las familias y conduce a externalizarlos, a concertarlos. La solución no son los cheques. Defendemos un modelo educativo abierto y plural. Hay que corregir los desequilibrios para afrontar la desegregación escolar, la falta de inversión y la adecuación de la educación pública a los estándares de las regiones más desarrolladas de Europa. No hay ninguna medida que potencie la educación pública de calidad, que ha de ser la piedra angular, la base del sistema, en recursos, en infraestructura, en personal. ¿Cómo lograrlo si la inversión en los conciertos educativos ha subido los últimos 10 años en 23,97%, mientras que el presupuesto para la educación pública se ha incrementado solo en 1,66%? Su política educativa se limita a la continuidad, incluso en aspectos menos positivos, ¿no? Hay una visión del FP que es imprescindible potenciar, pero que hay que evaluar y tenemos dudas sobre su efectividad tal como está. Es necesario un ambicioso plan de rescate universitario que incluya una financiación plurianual, predecible, suficiente, incentivadora, con rendición de cuentas.
una decidida acción contra la precariedad del profesorado universitario y un objetivo claro de recuperar unas tasas universitarias como las de 2011, así como un plan regional de investigación científica e innovación tecnológica y ejecutarlos. También hay que recuperar el terreno perdido en la sanidad pública. Nadie duda que es estupenda, pero también es cierto que estamos en una de las regiones que menos invierte en relación a su PIB. Y hemos constatado que el 40% de la tecnología de nuestros hospitales tiene más de 40 años. Así que anunciar un plan de inversiones en infraestructuras hospitalarias, sin concreción económica ni horizonte temporal, incluyendo 7 hospitales sin diferenciar las grandes inversiones de las de menos cuantía, nos recuerda aquellos planes de la anterior legislatura que no se implementaban. Pero lo realmente alarmante es la inadecuada consideración de la salud pública, cuya ley fue anunciada muy tardíamente, y sobre todo el destino de no pocos recursos públicos en beneficio desmesurado de instituciones privadas, mientras a la par se ve afectada la calidad en los recursos humanos y sanitarios y las inversiones y necesidades en la sanidad pública. Y esto es lo que dificulta que haya más tiempo para la atención, que se regulen las listas de espera, que se impulse el programa de atención bucodental o la mejora de la atención primaria con el desarrollo de la enfermería y de la atención domiciliaria. Precisamos, a su vez, entornos habitables, sostenibles y con condiciones adecuadas para desarrollar nuestra existencia en materia de ordenación del territorio, transportes o vivienda. La forma de afrontar la emergencia climática va a condicionar de modo vertebral toda nuestra vida política, social, económica, política en las próximas décadas. Todos, especialmente los más jóvenes, reclaman con justicia su derecho a no sufrir las peores consecuencias del cambio climático. Y tenemos que asumir el reto de la transición energética en estos campos que nos corresponden. Al respecto, es preciso implicar a todas las administraciones públicas, especialmente las municipales. Que el partidismo no nos haga detenernos o incluso retroceder. Mire, lo de Madrid Central, por ejemplo, es una necesidad, no es un capricho ideológico. Si en algo es preciso un amplísimo consenso es en una nueva y necesaria ley del suelo y ordenación del territorio de la Comunidad de Madrid, ausencia notable del programa del Gobierno presentado. Y creo que sé por qué. La falta de participación y de iniciativas coherentes centradas en los problemas de los ciudadanos ha generado también un empeoramiento en los buenos servicios de movilidad que tenemos. Un ejemplo lamentable es el metro. Sí, un gran metro, pero hay que mejorar las frecuencias, las plantillas, la adquisición de materiales. ¿Qué pasa con el desamiantado, los problemas de seguridad? Y la vivienda. Hablemos de la vivienda todos, juntos. Debe ser una política nuclear para andar los problemas de emancipación juvenil y de todas las familias, ayudarlas a las que están en riesgo de exclusión y de gentrificación. Si esto lo queremos todos, creo. Ahora, puestos a preconizar la libertad, no queda claro hasta qué punto se comprende la libertad de creación. Sí, la de creación. La libertad de conciencia, el sentido y la función de la cultura articulada entre el proceso de creación artística, la gestión cultural y el derecho a la cultura. Y esto exige evitar la tentación dirigista, aunque seamos muy buenos, o intervencionista, aunque seamos estupendos, y reforzar los espacios de participación. Se anuncia un nuevo plan de inversión regional cuando aún no está liquidado el prisma 2008-2011, ampliado a 2015, y el PIR 2016-2019 que los ayuntamientos lo han ampliado hasta el 2020, por ciento. Los ayuntamientos tienen derecho a poder planificar estratégicamente sus políticas. Basar la financiación en planes inestables genera, como hemos comprobado, enormes dificultades en la gestión que deben hacer los municipios y propicia la desigualdad territorial. Necesitamos de inmediato, estamos dispuestos a trabajar para eso, un pacto local en Madrid, ya que resulta imprescindible abordar una cultura de cooperación entre instituciones regionales y locales y aclarar directamente y claramente las competencias con una financiación adecuada. En definitiva, estos aspectos muestran transversalmente un asunto decisivo y espero su comprensión para que yo me haga entender. Un aspecto que a todos nos concierne, el de la necesidad de la ética pública para la calidad de la democracia. No estoy hablando de la moral privada, no estoy hablando de la moral privada. Aquí cada uno somos como buenamente podemos ser. Estoy hablando de la ética pública, de la vinculación entre la generación democrática, la fortaleza de las instituciones públicas, los derechos y libertades de los ciudadanos y la buena gestión de los servicios públicos.
Nos sentimos vinculados, yo me siento, a cuantos votaron el 26 de mayo con este sentimiento y esta convicción, los de fortalecer la calidad de la democracia en nuestra comunidad. Y por esa fundamental razón, y a la par para no ser injusto con esa voluntad expresada, no solo por quienes dieron el apoyo al Partido Socialista, sino por tantísimos otros, no debemos votar afirmativamente a un candidato, en este caso una candidata, lo siento, del Partido Popular de Madrid. Hoy cada quien votaremos según nuestra libertad de conciencia, y así ha de ser y así lo respeto. Pero globalmente el mensaje ha de ser ejemplar ante la sociedad que nos ha elegido para representarla, ejemplo de ética pública, de su construcción diaria en cada institución. Y lo que hagamos resultará moralizante o desmoralizante socialmente. Este Parlamento mostrará hasta qué punto consideramos que han de utilizarse las instituciones en interés general o particular, si lo sucedido durante tantos años merece reconocimiento o rechazo, si considera adecuada la presunta financiación ilegal a costa de los impuestos de todos los ciudadanos para asimismo favorecer las campañas electorales propias, o si a su vez los posibles favores a los entornos más cercanos de amigos y familiares han de considerarse poco o muy relevantes. Y así también, con nuestro voto diremos a la sociedad si la violencia de género es un asunto grave que merece atención prioritaria, o si la brecha salarial entre hombres y mujeres es una cuestión irrelevante, o si los servicios públicos deben depender de un cheque o de un sistema garantista y de calidad. Con estas consideraciones no ponemos en cuestión la libre decisión personal. Subrayamos que la ética pública es también la expresión conjunta, resultado de la intervención de cada singularidad, y eso va a tener lugar hoy. Siempre he considerado que la actividad política exige una condición que no es patrimonio exclusivo de la misma, la de ser honesto con uno mismo para serlo con los demás. Y sé que esto que a mí me pasa no es ninguna rareza personal. Yo creo que todo esto lo compartimos. Es un valor social y común que hemos de hacer valer en esta Asamblea. Señorías, en esta sesión podría haberse presentado una propuesta para el cambio en Madrid. Asistimos a la consolidación de un modelo que, a nuestro juicio, resta a nuestra región una nueva oportunidad. Llama la atención que el pacto PP-Ciudadanos-Vox sea el pacto del silencio sobre la pobreza y la desigualdad, porque parece que es un aspecto lateral, menor, incluso poco significativo. Esto no alcanza únicamente a quienes se encuentran en esta situación de indefensión. La vulnerabilidad, la precariedad laboral, además del desempleo, afecta a miles de personas. Nos concierne a todos, no porque nosotros seamos o no seamos pobres, sino porque somos personas. Y no me corresponde hoy a mí presentar un programa de gobierno con otro modelo para Madrid. Yo no soy un candidato. Todos saben que esa posibilidad no ha sido tomada en consideración por el señor presidente de esta Asamblea. Él también sabe que yo lo respeto y no lo comparto. Conocen la controversia que eso supuso y supone, pero vamos a otra cosa. Resulta grave que hoy se consolide la política de bloques y su tendencia al bloqueo, al conservadurismo, a la confrontación, mientras, por ejemplo, Ciudadanos se ha negado a cualquier conversación política con casi la mitad de los votantes de Madrid, desde luego con el Grupo Socialista y, en concreto, conmigo. Las negociaciones entre ustedes estas semanas no auguran, yo lo deseo otra cosa, pero no auguran ni estabilidad ni moderación, sino frentismo y desconsideración. Y lo que necesitamos es desbloqueo, apertura y consenso. Eso es lo que necesitamos. No comparto que hayan decidido continuar y ahondar en sus políticas, respetado queda, pero no encontramos que sean las mejores para nuestra comunidad. Sus planteamientos como candidata, señora Díaz Ayuso, por las políticas que representa y sustenta, no son los anhelados ni han sido los preferidos por la población de un Madrid lleno de fecundas posibilidades aún inexploradas, esperando poder desarrollar. El modelo que nos presentan no ofrece un proyecto de reforma ni de transformación y prosigue interesadamente escorado a la derecha, incluso más allá. Continúa e incide en la inercia de unas políticas que cuestionan en muchos ámbitos y a no pocas personas el ejercicio de una efectiva libertad, la de sus derechos con políticas que no se limiten y les permitan un proyecto libre de vida. Libertad sin iras, solíamos decir, libertad sin ira, libertad. Bueno, libertad sin resentimiento, yo no lo tengo. Libertad con justicia, con respeto a los derechos de todos y libertad también de todos, de todas, del respeto y, por supuesto, con plena lealtad institucional
a lo que decida esta Asamblea, consideramos que su candidatura y su programa no merecen ser apoyados para su investidura. Crecer en libertad es crecer inclusivamente. Muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra la señora Díaz Ayuso por tiempo ilimitado.